Hola iglesia, como es una bendición el poder celebrar el viernes de crucifixión. Y es una bendición, ¿sabes por qué? Porque hubo alguien que sufrió todo lo que tú y yo deberíamos de sufrir por nuestro pecado. Hubo alguien perfecto que sin tener pecado, sin tener que sufrir, Él no solamente sufrió, sino quiso sufrir por causa tuya y mía. Y para que nosotros realmente pudiéramos no tener que ir a la cruz, sino bajarnos de la cruz y Él subirse. Y vamos a ver este pasaje, fíjate bien lo que dice el Señor. Dice, al salir, es Mateo 27, versículo 32, dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron sus ropas echándole suertes, y se sentaron a vigilarlo, y encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. La causa de su condena, la causa de que Jesús fue a la cruz, es que Él, siendo nuestro Rey, ¿sí? Él quiso ser nuestro Rey en nuestra vida. Y cuando un Rey se encarga de nosotros, un Rey cuida a su gente, un Rey transforma, un Rey educa, un Rey trae nueva vida para su pueblo. Y esa fue la causa. Ellos, imagínate, ellos sin darse cuenta, aún los que lo crucificaban, estaban diciendo, y esta es la causa, que Él se dijo Rey de los judíos. Él es el Rey. Él murió por ti y por mí. Y hoy vamos a celebrar este gran acontecimiento. Y Luis nos va a hablar sobre este pasaje y cómo la cruz del Rey significa tanto para ti y para mí. Y vamos a escuchar esto y a poder poner atención en el gran significado de la cruz. No solamente es un viernes más, sino es la cruz de Cristo, la que transformó tu vida y la que transforma mi vida. Amén. Sigamos con este mensaje. Hola, ¿qué tal? Buenos días, iglesia. Seguimos aquí teniendo estos videos de esta semana especial, obviamente Semana Santa. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir acerca de este viernes tan especial de la cruz de Cristo, de la pasión de Cristo, de este evento histórico que partió en dos a la historia del mundo, ¿no? Y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia. El pasaje donde vamos a estar recordando esta historia y este suceso es en Mateo 27, a partir del versículo 32. Y en lo que abres tu Biblia y vas ahí, a pesar de que obviamente dentro de mi sermón voy a hablar acerca de los beneficios de la cruz, y la Biblia en más de un pasaje nos habla acerca de los beneficios de la cruz. Y si la Biblia nos habla acerca de los beneficios de la cruz, es obviamente porque quiere que los sepamos, que los prediquemos y los compartamos. Y definitivamente va a haber una parte, sobre todo cerca de mi conclusión, donde voy a hablar de eso. Pero
El pasaje del cual vamos a estar hablando hoy, creo que hay algo, yo lo escribí como un foco principal, y es a lo cual yo me quiero apegar en el pasaje de hoy, y es lo que me he propuesto a poder darle como el clímax a esto, este mediodía, esta tarde día en que nos está sintonizando. Y esto es básicamente lo que me estoy proponiendo. Quiero hablarte obviamente de Jesús, y quiero hablarte obviamente de que conozcas a Jesús en este evento climático de la crucifixión, pero quiero que lo conozcas a Él, y quiero que mi deseo y mi oración es que salgas asombrado, sí, por el acto más climático de su vida, pero que caigas postrado en admiración, adoración, en amor por Jesús, que sientas el peso de quién es Él, de lo que hizo por ti, de cómo es Él, y a la luz de eso sentir un desprecio por un lado de nuestro pecado, pero por el otro lado un sentido de urgencia para correr a sus brazos y experimentar la libertad que solamente podemos experimentar en Cristo, en su amor inagotable y en su perdón infinito. Y bueno, obviamente pues no hay mejor escena en la Biblia para mostrar esto que la cruz de Cristo. Entonces déjame leo el pasaje corto que vamos a estar viendo el día de hoy, ahí Mateo 27 a partir del versículo 32. Dice: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Un poquito de contexto. Prácticamente los religiosos habían mandado a Jesús para quererlo crucificar. Hay una escena que muy probablemente la has escuchado, que es con el concilio, con Pilato. Ellos prácticamente, te lo estoy mega resumiendo, se lavan obviamente las manos, sueltan. Ellos, como no veían nada por lo cual incriminar a Jesús, y de hecho la Biblia dice que Jesús nunca pecó, ellos dijeron, bueno, a lo mejor dejamos que Jesús no muera si les decimos a quién quieren. ¿A quién prefieren que crucifiquemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un mega criminal revolucionario, y la gente prefirió que saliera Barrabás a que Jesús saliera libre. Y los soldados están burlando de él y lo están torturando, y ese es el contexto. Entonces lo están torturando, se están burlando de él, y llega en el camino alguien que se llama Simón de Cirene, y los soldados lo obligan a ayudarlo con la cruz porque ya va en el camino de la crucifixión. Salieron a un lugar llamado Gólgota. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon la ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron, y esto va a ser bien importante, crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, a ver, y bájate de la cruz. Provocaban a Jesús, le ponían el reto de Jesús: si es cierto que te crees Dios, pues bájate de esa cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Y chécate lo que le decían a Jesús burlándose. Decía: salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que este es el Rey de Israel, ¿no? A ver, bájate de la cruz ahora mismo, y así a ver si creeremos en ti, ¿no? Versículo 45 y 46, y ahí voy a detener la historia del día de hoy. Al mediodía de la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, yo te pido que este día, este pasaje pueda penetrar nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que puedes hacer esta obra
en nosotros. Y yo te pido que uses mis labios, Señor, para traer vida, para traer una revelación de quién es Jesús, de qué es la obra que Él hizo por nosotros y cuán especial es esta fecha para nosotros, aquellos que somos tus hijos y que hemos sido adoptados por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es la historia de la crucifixión, ¿no? Y los 3 puntos muy cortos que tengo el día de hoy son estos: lo que significa la cruz, lo que sucedió en la cruz y los efectos de la cruz. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué tenía que haber una cruz? Bueno, una vez que te explico eso, bueno, ¿qué sucedió en la cruz y cuáles son los efectos de esa cruz? Ahora, antes de decirte lo que significa, lo que pasó, todo esto, no quiero dar no puedo y por ende no quiero dar por sentado que todos los que me están sintonizando el día de hoy, no dudo que una gran mayoría, pues bueno, obviamente por parte de nuestra iglesia San Pedro, pero sé que esto puede llegar a otros lados y por un lado, si tú no perteneces a esta comunidad en la fe en donde deseamos conocerte, deseamos recibirte, pues yo no puedo dar por sentado que tú crees en el hecho histórico de la crucifixión. Y si tú eres parte de la iglesia, si tú llevas ya un tiempo caminando, explorando la fe cristiana, yo no puedo dar por sentado que no tengas dudas acerca de la crucifixión. Y solamente me voy a basar en el pasaje obviamente yo te podría dar muchas cosas de a lo mejor que yo pudiera leer, investigar, estudiar, pero solamente en el pasaje de hoy no quiero dar por sentado que crees o que no tengas dudas acerca de que sucedió la crucifixión. Mira, solamente basándome en este pasaje, en el versículo 32 vemos que este autor que se llama Mateo está narrando Simón, que era de Cirene. Mira, en muchos pasajes de la Biblia yo he hecho este ejercicio en mi mente cuando leo la Biblia y digo, wow, si yo pudiera quitar este versículo donde viene el nombre, a veces viene el nombre solamente de la persona, a veces, como en este caso, viene el nombre y de dónde es la persona, a veces ponen el nombre de la persona y los nombres de sus papás, y tú pudieras quitar esos versículos y no dañan a la historia. O sea, tú podrías entender la fluidez de la historia totalmente, pero de alguna manera soberanamente están aquí. Te digo por qué, porque en ese entonces tú podías irle a preguntar a esas personas: oye, Simón, ¿eres de Cirene? Sí. Oye, ¿tú estuviste ahí? Sí. Sería muy arriesgado que autores que quisieran inventar una ideología, quisieran inventar una religión, pusieran nombres y casi que apellidos, ¿no?, de personas y de dónde eran y de dónde estaban, cuando que esa gente podía ir y preguntar y averiguar, ya sea por morbo o ya sea porque no amaran a Jesús, para ver si eso era cierto o no era cierto y poder denigrar la religión cristiana. Entonces vemos eso, vemos que a la mediodía se llenó de oscuridad. Ahora, en mi versión se nos habla de que es un lapso entre las 12 y las 3 de la tarde, y que dice que se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde en el versículo 45, salvo en el Polo Norte, cosas así. Si tú te vas al Medio Oriente en épocas de Pascua, a las 3 de la tarde nunca está oscuro, salvo que hubiera una mega tormenta o algo así, ¿no? Pero salvo las excepciones lógicas, es como, imagínate que yo te dijera, ayer a las 3 de la tarde había una nieve y casi 1 metro de nieve, pues eso sería muy fácil de descubrir si es una mentira o si no es una mentira. Pues, o sea, oscuridad a las 3 de la tarde. O sea, si esto no sucedió, era muy fácil poder decir, son unos mentirosos. Claro que ese día no hubo oscuridad a las 3 de la tarde. Y luego está la palabra de Jesús que dice que clamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En los originales este clamar es un grito, es un exclamo. Y mira, y es interesante que eruditos que han tenido sospecha acerca del cristianismo han admitido que esto debió de haber pasado. Te digo por qué. ¿A poco alguien lo inventó? Pero ellos dicen, no haría sentido que alguien, por ejemplo sus discípulos, para conseguir algún tipo de beneficio o fama, pusieran, escucha esto, al fundador de su religión en este lugar de vergüenza, con estas palabras, tan abatido, una escena cero heroica, sin esperanza, a menos que haya sucedido.
Si no sucedió, no hace sentido que el fundador de tu fe sea el punto climático, esta escena tan vergonzosa pública que era desde aquel entonces la crucifixión, a menos que haya sucedido. Y tú lees, por ejemplo, las biografías de la vida de Buda, de Mahoma, y siempre están muriendo en paz, con palabras heroicas. Por lo tanto, si alguien hubiera querido inventar esto, promover una religión falsa, nunca hubiera inventado esta clase de historia y una muerte como la de Jesús. Aparte, Mateo y Marcos, que también narran esta escena, ellos están poniendo lama sabactani, que es en arameo, y coinciden los dos que por testigos oculares que esto se habló en arameo, cuando que ellos estaban tanto escribiendo en griego para gente que hablaba y escuchaba en griego, y coinciden en los testigos oculares de que esto sucedió en otro idioma. Entonces, solamente en el pasaje de hoy hay 4 cosas muy fuertes que tú dices: si esto fuera mentira, si esto fuera un invento, o es un invento raro, o es un invento fácil de descubrir si es verdad o si es cierto, si es verdad o si es mentira, perdón. Entonces, solamente en el pasaje de hoy hay evidencia que sí sucedió. Mira, entonces lo que significa la cruz, muy rápido en este punto. Mira, lo que significa la cruz, versículo 46, leímos ahí cuando ora y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 45 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Mira, Einstein explicó muy bien lo que significa la oscuridad, y él dice que la oscuridad, obviamente esto sucedió, la oscuridad real en el cielo, pero también tiene un concepto bíblico, y por ejemplo Einstein dijo que la oscuridad en sí no es algo, sino es la ausencia de algo. Por ejemplo, la oscuridad y el frío no son algo, sino es la ausencia de luz, y es la ausencia de calor. Y aunque de nuevo obviamente eso sucedió de manera real, esto lo menciono porque la oscuridad tiene un simbolismo bíblico, y en la Biblia la oscuridad, y sobre todo durante el día, lo podemos ver en un libro que se llama Amós capítulo 8, no vamos a ir ahí, se interpreta como una señal de disgusto y de juicio de Dios. ¿Por qué disgusto? Resumidamente, súper resumidamente, ¿por qué disgusto de Dios? Porque mira, la cosmovisión cristiana lo que explica es que nosotros fuimos creados por un Dios poderoso, hermoso, amoroso, perfecto, majestuoso, y nos creó. Y en la cosmovisión cristiana lo que explicamos es que es un Dios trino, que significa Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos ya se amaban y se servían entre ellos, y esto quiere decir que ellos ya eran felices, ellos ya tenían gozo, ya tenían plenitud. Dios es la plenitud. Entonces, ellos cuando nos crean, no nos crean para sentirse amados o porque necesitaban a una creación para ellos sentirse Dios. Ellos ya son Dios, ellos ya tienen felicidad, ellos ya tienen gozo, y nos crearon simplemente para compartirnos de su relación, para compartirnos de su gloria, para compartirnos de ese amor y esta hermosa relación de nosotros amarlos y ellos amarnos a nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué disgusto? Porque no me quiero desviar y armar otra predicación de la definición del pecado, pero obviamente si hablamos de la cruz y vamos a hablar del juicio de Dios, tenemos de alguna manera que hablar del pecado. Y el pecado por lo general lo tendemos a ver como: me porté mal, desobedecí la ley de Dios. Y claro, eso es parte, pero en la raíz del pecado es no haber amado a Dios, es no haber sido agradecido con Dios. Es lo que sucedió en la caída, es de que Dios, yo quiero ser mi propio Dios y yo voy a vivir mi propia vida, y no solamente eso, pero me voy a quedar con tu creación, y de tu creación yo voy a hacer mi propia vida. Mira, a lo mejor no existe una analogía perfecta, pero solamente trata de imaginarte esta analogía. ¿Cómo te sentirías que tú construyes un patrimonio para tu familia, para tus hijos, y lo haces de manera desinteresada? Construyes, no sé, un rancho, una quinta así bien grande con más espacio para que luego ellos construyan tus hijos cuando se casen y así. Y entonces, tú estás bien feliz de compartirles esta buena noticia, y vamos a vivir juntos como familia, y qué padre. Mira, yo sé que a ti te gusta el fútbol, puse canchas por allá. Yo sé que a ti te gusta la alberca, puse una alberca bien grande, la palapa para la carne asada, cabañas para sus amigos, y entonces, wow, así. ¿Y qué sentirías? No solamente que tu hijo te dijera:
no me interesa esto que me estás ofreciendo. Pero aparte, descaradamente, te dijera, salte de esta propiedad y yo me voy a quedar con esta propiedad para yo ser feliz con mis amigos. Yo no quiero tener una relación contigo, yo quiero simplemente ser feliz con lo que tú me has dado. Y entonces, debido a que éramos creados a recibir la plenitud de manera vertical con Dios, la estamos buscando de manera desesperada, de manera horizontal. En nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en la creación de Dios, que es buena. El trabajo es bueno, el matrimonio es bueno, la familia es buena, las amistades son buenas. Inclusive el dinero como tal no es algo malo. Cuando Jesús confronta esos temas, confronta la avaricia, ni siquiera confronta tal cual el concepto dinero. Pero el problema es el corazón humano, la rebelión humana. Y la cruz, iglesia y amigo que nos están sintonizando, es el hermoso recordatorio de que Dios pudiera vernos y decir, sí, con que estás decidiendo eso, yo soy Dios y yo sé que tú mismo entre ustedes se van a destruir. Y Dios pudiera estar en todo su derecho de decir, ¿sabes qué? Allá tú te vas a hacer garras, ni sabes en lo que te estás metiendo. Y me voy y casi creo que creo otro universo y tú solito te hundes. Pero la cruz es el hermoso recordatorio de que Dios no se quedó con los brazos cruzados y de decir ni modo, y ustedes se lo pierden, sino que Dios vino al mundo. Había un disgusto, pero que no brota un disgusto de odio y de pecado, porque Dios no tiene pecado, sino de disgusto que brota de amor y que viene a rescatarnos. Ahora, eso es disgusto. Ahora, ¿por qué juicio? Porque en esa búsqueda de nosotros buscar nuestra propia gloria, tú y yo lo sabemos, hemos hecho y hemos dicho cosas que tú y yo sabemos que no nos gustaría que otros nos dijeran o nos hicieran, y hemos pecado. Entonces, como hemos pecado, merecemos, es justo y merecemos el castigo de Dios. Pero la cruz es el hermoso recordatorio de que Dios no es indiferente ante la maldad y va a hacer algo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo Dios nos va a amar y al mismo tiempo va a ser justo? Porque si no es justo, entonces es un Dios malo que aprueba la maldad. Los perdono, pero sí pueden seguir haciendo las desgracias que están haciendo. Pues eso no sería un Dios de amor, no sería un Dios bueno. Pero por el otro lado, si solamente se queda con su justicia, pues solamente nos va a condenar, solamente nos va a castigar. Vamos a recibir el juicio de Dios y esta palabra que hemos escuchado, que es real, que viene en la Biblia, y es el infierno, ¿no? Entonces, pues ninguna de las dos están padres. Y entonces el evangelio nos recuerda el disgusto y el juicio de Dios, pero que está recibiendo Jesús en la cruz por ti y por mí, el castigo que tú y yo merecíamos. Ahora, la gente escéptica cada vez más o inclusive religiosa por nombre resiste o está en contra de la idea de esta palabra de culpabilidad, la culpa, ¿no? La culpabilidad. ¿Quién no ha dicho o ha escuchado de un amigo frases como esta? No dejes que otros te hagan sentir culpable. Cargar con la culpabilidad es algo malo, muestra que tú estás dejando que otros te dominen. Tú tienes que decidir qué es lo bueno y lo malo para ti, solo no le hagas daño a nadie más. O otra frase como esta: tú decides qué es lo mejor para ti y después tú vives a tu manera, y nunca dejes que otros te culpen por querer ser feliz. Y entonces queremos desaparecer la culpa. Entonces por eso algunas veces no es tan qué irónico, porque el evangelio es una buena noticia y muchas veces por eso el evangelio y la cruz no es tan, uno pensaría que debería ser algo atractivo para todos. Y te digo por qué es irónico y que muchas veces no es atractivo para todos, porque queremos desaparecer los sentimientos de culpa. No, a mí no me hagas sentir culpable, a mí no me hagas sentir pecador. A lo mucho te admito que tenemos errores en nuestra vida, pero pecado no es una palabra muy religiosa, muy fuerte. Tú y yo en el fondo sabemos, y perdóname que ponga un ejemplo a lo mejor tan crudo, pero tú y yo sabemos, y de verdad, aunque no me salgan lágrimas, te lo prometo que puede haber lágrimas en mi corazón, tú y yo sabemos que no es lo mismo que a alguien se le quemen las quesadillas cuando está haciendo la cena, o cuando alguien mate a una persona o viole a una persona. Tú y yo sabemos. No lo podemos llamar error, y este es otro error. No, es pecado. El pecado existe. Tú puedes estar en contra de la religión si no estás sintonizando, pero el pecado es real. Y en lo profundo, a lo mejor tú no lo estás llamando pecado, pero sabemos que existe el pecado. Y mira, David Paulison, psiquiatra, psicólogo y teólogo, dice: mira, te concederé que los sentimientos de culpa desmesurados
pueden traer efectos patológicos. Patológicos por patología es el estudio de la medicina que, valga la redundancia, estudia los trastornos, las enfermedades, los traumas de la vida. Y dice, te consideré que la culpa desmesurada en una persona puede traer efectos patológicos, pero tener una vida sin sentimientos de culpa también puede generar todavía efectos más patológicos. Mira, chécate, ponte a pensar, si no lidias con la culpa significa que no tienes vida dentro de ti. Es como estas películas de personas que matan o hacen cosas así muy fuertes y que lo hacen así desmesurado. Tú dices, esta persona no tiene vida. Esta persona es un monstruo. Nos estamos deshumanizando cuando queremos desaparecer la culpa, porque indirectamente estamos queriendo desaparecer el pecado. Y si tú dices, es que nada me debería de hacer sentir culpable, tengo el derecho de yo decidir qué es lo bueno y lo malo, lo que estás diciendo es que no hay nada más importante que tú. Solamente importan tus sentimientos, tus necesidades, tu placer, todo lo que importa eres tú. Y si tú te metes en ese camino también vas a sufrir consecuencias patológicas, es lo que está diciendo David Paulison. Mira, solamente te voy a dar un ejemplo de cómo se ve. Mira, deseas sentirte bien contigo mismo. Entonces, como deseas sentirte bien contigo mismo, entonces quitas a Dios de la ecuación. Solamente lo que importa es tú, tus sentimientos. Y no quieres sentir culpa porque eso, lo más importante eres tú. Pero hay un momento en tu vida en donde quieres sentirte bien contigo mismo y entonces como deseas sentirte bien contigo mismo, aquí vienen las capas cada vez, como van avanzando las facetas. Entonces estás buscando hacer algo bueno, pero siempre y cuando otros también lo hagan para ti. Por lo tanto, siempre vas a ser esclavo de que otros también lo hagan, de que otros también te amen, de que otros también te sirvan. Entonces no es amor, es algo desinteresado. Y tarde que temprano otros un día no lo van a hacer. Un día tú fuiste el que tomaste la iniciativa de buscarlo, o de pedir perdón, o de ayudarlo, o de servirlo de alguna manera. Y tarde que temprano alguien no lo va a hacer, y entonces por coraje tú lo vas a hacer menos. Y se empieza a hacer costumbre que la amistad ya solamente es por compromiso. Y entonces a lo mejor tienes muchas personas a tu alrededor, pero nunca sientes que tienes amigos que te aprecian simplemente por ti de manera desinteresada. Y eso también va a traer, por ejemplo, efectos y difíciles y de tristeza en tu corazón. Y siempre te vas a sentir mal, porque si no haces algo bueno te vas a sentir mal contigo mismo. Pero si lo haces por conveniencia, nunca vas a estar satisfecho, porque sientes que los otros no te corresponden como tú das. Pero entonces no estabas amando, estabas comprando amor. Yo voy a hacer esto para que luego tú me ames, para que luego tú también hagas eso. Entonces en nuestros matrimonios es, yo pongo un pie, pero siempre y cuando tú también lo hagas. Con nuestros hijos es, yo hice esto, entonces a ver, ahora tú que ya ganas dinero, a ver qué vas a hacer por mí. Entonces, pero si no lo haces, te vas a odiar a ti mismo. Y si lo haces y los otros no giran alrededor de ti, los vas a odiar a ellos. Si no hay nada más importante que tú, por lo tanto, entonces no hay nada que valga la pena sacrificar, amar y servir desinteresadamente, y sentirte mal si no lo haces. Yo no te estoy diciendo que el cristianismo empuja a la culpa desmesurada, pero en el cristianismo podemos lidiar con la culpa y aceptar que la culpa existe, porque aceptamos y creemos que hay un Dios, que Dios es perfecto, hermoso, amoroso, y que si no estamos alineados al camino de la verdad, al camino que Él nos ha trazado, obviamente como evidencia, como consecuencia hay algo de culpa, pero para eso viene el evangelio, para rescatarnos y salvarnos y redimirnos. Ahora, esto es lo que significa, ¿no? Pero ¿qué sucedió en la cruz? Y esto me lleva a mi segundo punto. Porque se escucha muy bueno para ser verdad, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Mira, leíamos cómo Jesús va caminando hacia la crucifixión. Él es Dios, él podía hacer lo que él quisiera, él podía tronar los dedos y desaparecerse o lo que sea, mas sin embargo él está obedeciendo de manera perfecta. Pero también en la cruz él está clamando, él está gritando, él está sufriendo y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Sucedió sufrimiento y obediencia. Mira, ¿por qué sufrimiento?
cuando dice mi Dios, ¿notas qué es lo que no está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo, ay, ¿qué les pasa a ustedes que me están crucificando? O, ay, me duele mucho mi pie sino está pensando en Dios, está pensando en su Padre. El sufrimiento no era tanto el físico, aunque claro que había sangre de seguro pero este sufrimiento era más espiritual, era más interno. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando, mira, no existe una peor agonía que perder un amor. Y Jesús estaba perdiendo al Padre. Está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es bien interesante porque precisamente el pastor Andrés hace poquito nos platicaba alguno de nosotros, y yo sé que hay opiniones divididas, pero para muchos hay el pensamiento de que no hay una peor agonía que el perder ya sea a un hijo o a un padre. Y eso es lo que Jesús estaba perdiendo en la cruz. Estaba perdiendo el amor, estaba siendo abandonado por el Padre. Pero ¿por qué estaba siendo abandonado por el Padre? Para que tú y yo sepamos que Él es el sacrificio perfecto que recibe la condenación y el juicio en nuestro lugar, para que nosotros sepamos que nunca vamos a ser abandonados por Él. Pero no solamente eso, estamos viendo obediencia perfecta en Cristo. Y esto es bien importante. A lo mejor esto no te va a interesar tanto de principio, pero quiero que veas lo impresionante de esto. Cuando Él está diciendo mi Dios, esta palabra mi es muy importante y viene desde el Antiguo Testamento. La palabra mi es intimidad, mi Dios. Y la manera en la que Dios es íntimo con las personas es cuando Dios hacía un pacto con su pueblo. Y por ejemplo, Jeremías 7:23 dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y lo interesante de ese pacto es que Dios hace, y lo que significa es porque, ahí va. Lo interesante de este pacto es, Dios te dice, yo estoy haciendo este pacto contigo y diciéndote, yo te amo, y porque yo te amo, tú me puedes obedecer. No me obedeces para ganarte mi amor, sino porque yo te amo, es que tú me puedes seguir. Y cuando tú me sigues, estás siguiendo al ser más bueno, más poderoso, más amoroso del mundo, y te va a ir bien. Entonces no obedecemos para comprar el amor a Dios, pero obedecemos porque amamos a Dios. Y Dios nos dice en su palabra que cuando obedecemos con esa motivación, nos va a ir bien en la vida. Ahora, no vamos a vivir en un mundo de color de rosa, pero nos va a ir bien en la vida. Y Jesús está teniendo una obediencia perfecta. Está diciendo, Señor, no que se haga mi voluntad, pero sino se haga tu voluntad. Y lo está diciendo no en un contexto de plenitud, no en un contexto, por así decirlo, de felicidad, pero en un contexto de sufrimiento. Y Él está obedeciendo al Padre. Jesús, en un cierto sentido, estaba pasando por el infierno más horrible, que era quedarse fuera de la presencia de Dios. Y ahí, en el mero infierno de quedarse ausente del amor de la presencia de Dios, dice, aún así te amo y haré tu voluntad. No que se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Y es una obediencia perfecta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este es mi clímax y ya se acerca mi conclusión. Porque el Evangelio, escucha esto, nos muestra que sí, por un lado, los sufrimientos de Cristo, que Jesús sufriera el juicio de Dios, el castigo de Dios, sí, eso nos salva del infierno, de no vivir una vida con Él, nos salva del juicio de Dios, del castigo cósmico de Dios. Pero escúchame esto, por favor, la obediencia perfecta de Cristo también es parte del Evangelio. Y esto significa que no solamente no voy a recibir el castigo, sino que voy a ser tratado como Jesús merecía ser tratado. Los logros de Cristo son para ti y para mí una vez que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Jesús logra lo que tú y yo no logramos, pero la medalla nos la dan a nosotros. Es decir, no solamente Dios te dice, una vez más, que no vas al infierno, Él te dice que te ama. No solamente te sacan de un orfanatorio, sino que ahora eres adoptado y eres tratado como hijo. Ahora, ponte a pensar, ¿por qué hizo esto Jesús? Ahora, una respuesta correcta sería por amor a Dios, por obediencia al Padre, para glorificar al Padre. Y eso es cierto. Pero Jesús ya hacía eso desde la eternidad. Jesús ya amaba al Padre, ya glorificaba al Padre. Entonces, ¿por qué lo hizo?
Esa es la pregunta del millón. ¿Qué ganaba con venir a la tierra y amarlo de esa manera? Él no tenía que venir a la tierra para poder glorificar y amar a su Padre. Él ya lo hacía. ¿Qué ganaba con venir a la tierra y amarlo de esa manera? Es decir, ¿qué es lo que Jesús en el cielo no tenía, pero que quería tener? Y la respuesta es a nosotros. Si Jesús ya glorificaba al Padre en el cielo, no tenía que venir a la tierra para poder glorificarlo, porque Él ya lo hacía, pero lo hizo para tenernos a nosotros, para que fuera justo y misericordioso al mismo tiempo con nosotros. Y esto es bien importante porque esta idea muchas veces es muy abstracta, inclusive para los que son cristianos. Pero solamente ponte a pensar, Dios tratándome como si yo hubiera amado, servido y vivido como Jesús lo hizo. Ponte a pensar qué clase de amor Jesús merecía a cambio de su Padre, porque esa es la clase de amor que tú recibes cuando te arrepientes y crees en el Evangelio. Los efectos de la cruz. 2. Ya no hay condenación, pero no solamente ya no hay condenación, ahora eres un hijo, una hija amada. En el versículo 38 vemos a estos dos criminales al lado de la cruz. Mateo no lo narra, pero Lucas 23 sí lo narra. Y narra que hay una conversación y uno se está quejando con Jesús y le está diciendo, pues no, que tú eras el Dios, a ver, bájate la cruz. Pero el otro está diciendo, no, nosotros merecemos estar aquí. Él no merece morir en la cruz. Y Jesús le dice estas palabras hermosas que son relativamente famosas: desde hoy mismo te digo que estarás en el cielo, en el paraíso conmigo. ¿Qué hizo este criminal? ¿Qué hizo este criminal para ganarse el amor de Jesús? Nada. ¿Qué libro teológico leyó? Ninguno. ¿Cuánto sirvió en el ministerio tal de la iglesia San Pedro? Ninguno. ¿Cuántas personas le predicó el evangelio? A ni uno. Estaba en la cruz. La salvación es un regalo de Dios que te dice, y yo sé que se escucha muy bueno para ser verdad, pero Cristo, estando cargando el juicio de Dios, por lo tanto, si lo piensas, yo sé, se escucha muy loco, pero si lo piensas de manera lógica, valga la redundancia, hace lógica que ahora merecemos ser amados. Yo sé, hasta me da miedo como decirlo eso, pero esa es la gracia escandalosa de Cristo, que ahora es justo el amor de Dios para nosotros, porque alguien recibió nuestra condenación. Ya no hay condenación. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en el original es, ya no están en condenación. Es decir, no es que tú recibiste una acción de perdón, es que tú ya tienes un nuevo estatus. Ahora eres perdonado. No es que hubo un acto de no condenación, sino que ya no hay condenación en tu vida. No tienes algo nuevo o recibiste algo nuevo, sino que tú eres alguien nuevo ahora. Sí. Y he visto a varias personas creyendo que se ven muy espiritual, diciendo: es que ahorita, en este momento de mi vida, no me merezco el perdón de Dios. Y entonces como un autocastigo, autocondenación, pero no sé y se ve muy espiritual, pero no sé si notas la premisa. Entonces, si tú dices, ahorita no me merezco el perdón de Dios, entonces hay un día en que sí te vas a merecer el perdón de Dios. No, nunca merecimos el perdón de Dios, pero Cristo pagó nuestra deuda. Nos autocastigamos orando menos, meditando menos, asistiendo menos, sirviendo menos. Pero eso es como decir: Señor, yo sé que tu Hijo pagó el precio por mí, pero yo lo voy a pagar. Yo voy a autocastigarme. Y el Evangelio te dice: no. Tú no solamente has sido aceptado, has sido amado. Y Dios no se arrepiente de haberte salvado. Mira lo que dice Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y escucha esto: y le dio gran gusto hacerlo. Dios no se arrepiente de haber mandado a su Hijo para salvarte a ti.
los efectos de la cruz, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. No te tienes que autocastigar para ganarte el amor de Dios, para que Dios vea, mira, cuánto se castigó él solito. Es irónico porque corremos de la única persona a la cual deberíamos de correr hacia. Pero no solamente ya no hay condenación. ¿Pero por qué ya no hay condenación? Porque ahora tienes una nueva identidad. Ahora eres su hijo, su hija amada. Mira, Tim Keller escribe algo, se lo escribió a los pastores y yo corregí unas palabras para contextualizarlo en general para el cristiano. Y Tim Keller dice, son pocos los cristianos que están dispuestos a reconocer que su éxito de obras es la base principal de su gozo y lo que los hace sentir alguien, los hace sentir importantes. Basan más su éxito en sus obras, los basan más que el amor y la estima que reciben en Cristo. Esta es la razón por la cual te vuelves cerrado, territorial, celoso, te comparas con otros porque necesitas estar en control, y cuando recibes una crítica te sientes personalmente atacado. ¿Por qué? Se debe a que aunque en un cierto nivel crees en el evangelio y en que eres salvo por gracia y no por obras, escucha esto, en un nivel más profundo no lo crees. Todavía estás tratando de remendar tu salvación y de esconder tu desnudez espiritual a través de tu desempeño. Intelectualmente sabes la definición del evangelio, pero no estás siendo tocado por el evangelio. Sabemos los ingredientes del evangelio: el pecado, la cruz, la justificación, la reconciliación, el perdón de los pecados. Y sabemos los ingredientes, pero no estamos saboreando el evangelio. La cruz de Cristo no solamente es para que sepas que un día sucedió, sino para ponernos en una, como dice Romanos 5, en una nueva y maravillosa relación con Dios. Cuando crees que eres aceptado, amado, cuando crees que Dios escucha tus oraciones por tu santificación, por tus logros espirituales, porque estás trabajando duro, haciendo un buen trabajo, yendo a la iglesia, cuando esa es tu base para estar bien posicionado y sentirte amado con Dios, eres la persona más insegura. Puedes verte moral, religioso, hasta te puedes ver seguro, pero no sientes la seguridad del amor de Dios porque tú sabes en el fondo que nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Los efectos de la cruz: ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora Romanos 8 dice que el Espíritu nos ha puesto en nuestros corazones este clamor de poder decir: Abba, Padre. Ya no estamos esclavizados al miedo, pero ahora somos libres de la culpa y de condenación y del pecado, y libres para poder clamar: Abba, Padre. El esclavo es inseguro porque su vida es basada en el temor, pero el hijo es afirmado porque su vida es basada en el amor de Dios. El esclavo obedece de manera cansada porque lo hace por miedo al rechazo o por la culpa o por la condenación. Entonces es una obediencia forzada, cansada, pero el hijo obedece con gozo porque lo obedece por gratitud. Ya tiene el amor pródigo del Padre. El esclavo es controlado por las personas porque las expectativas y las opiniones de los demás miden su crecimiento moral. Pero el hijo es libre. Su integridad solo depende de la única opinión que cuenta, la de su Salvador. El esclavo se esconde porque ocupa ocultar sus fallas y desvía la atención de sus fallas comparándose con los errores de otros, murmurando y culpando a otros. Es muy sensible a la crítica y lleno de autojustificación porque no puede estar equivocado, porque él todavía pone el amor de Dios en su desempeño. Un error no es un error, es algo fatal, es algo catastrófico, si fallo soy un fracasado. Pero el hijo que experimenta, no solamente que sabe la definición del evangelio, pero que ha probado el evangelio, puede ser abierto y transparente, puede apreciar a aquellos que son mejores en otras áreas que él. Y al mismo tiempo puede ser abierto a que otros lo confronten en amor. Porque si bien es cierto, esto es lo hermoso del evangelio, tu pecado ya no te define, pero tampoco tus buenas obras te definen. Lo que te define es la obediencia, la vida y la muerte
de Cristo, y este domingo veremos la resurrección. Es el amor de Cristo lo que define tu vida, lo que le da valor a tu vida, lo que le da identidad a tu vida, lo que le da significado a tu vida. El esclavo se desespera cuando tiene problemas, ve las dificultades como castigos de Dios, y por ende, cuando tiene una conciencia de que ha fallado moralmente, se va a la condenación. Con todo y que casi creo que no crea en Dios, se va a la culpabilidad, se va a la condenación. Y cuando siente que estuvo a la altura moral, está en tremenda amargura y resentimiento. Pero el hijo que ha probado la gracia de Dios aprende a saber que el Padre lo ama tremendamente, y sabe que hay cosas que suceden en la vida, una por los pecados de los demás, pero también que a veces Dios permite ciertas circunstancias para forjar nuestras vidas. El hijo sabe que si Jesús recibió la peor condenación, el peor sufrimiento, en mi lugar, no puede ser que Dios lo esté diseñando para mi condenación o para mi sufrimiento, o porque me haya dejado de amar. Y con eso termino. El esclavo ve a Dios como una amenaza. Te digo por qué. Porque a Dios lo ve como un medio para alcanzar un fin, y entonces nunca puede disfrutar de la relación con Dios. Pero el hijo se puede deleitar en el amor del Padre, porque no lo ve como una amenaza. Te digo por qué. Porque para el hijo un padre no es un medio para alcanzar el fin, es el fin mismo de su vida. No lo ve como algo amenazante o como algo útil para un medio para alcanzar un fin, lo ve como algo hermoso. Esto es lo que significa, esto es lo que sucedió en la cruz, y estos son los efectos de la cruz. Qué hermoso viernes de recordatorio. Si tú eres cristiano, yo te quiero decir algo. El evangelio no es algo que se predica en Semana Santa. El evangelio es algo que se predica constantemente a nuestros corazones. Y si tú hoy no se estás sintonizando y no eres cristiano, yo te quiero decir, hoy la cruz nos recuerda que hay un padre pródigo con brazos abiertos que te está diciendo: vuelve a casa, ven a casa, ven a casa. Que Dios te bendiga y que pueda ser de edificación este mensaje y este video. Quédate y pon atención a este video, y que Dios edifique y transforme tu vida en el evangelio. We see the story of Jesus going to the cross, and everything seems to kind of be hand in hand. And then there's this one character that seems to interrupt the narrative. His name's Barabbas. We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel. And why he's even mentioned, sometimes I'm not so sure. It's like, what? This is about Jesus going to the cross. So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage, who now presents Jesus, Son of the living God, versus Barabbas, the thug and rebel. He says, all right, who do you want? This is blasphemy. This has gone too far. There's no comparison. This is a rightful prisoner, a man who should be on death row. He's a rebel against Rome. He leads a rebellion. He murders people. He's a bad man. He's a thug and he's a crook. He deserves the chains and he deserves the crucifixion. Jesus, what has he done but heal, restore, deliver, set free, open blind eyes, open deaf ears, heal the lame and the leper? What has Jesus done? Who do you want? We want Barabbas. Yeah, give us Barabbas. People say, give us Barabbas. The Roman soldiers come up and they put the key in and they unlock Barabbas from his chains and shackles, and he walks down the platform, welcomed by all of his thug friends. Yeah, the people love me. Yeah, that's right. I don't even know who this Jesus guy is, but all I know is my people love me.
there seems to be no conscience in Barabbas. There's no record of him turning to Jesus and saying, I owe you everything now, for you have set me free. No, I don't see any of that in Barabbas. And God knew that. Jesus stood there, silent, for he knew the will of the Father. He said, it's fine, Father. Let him have Barabbas. For Jesus knew that the Father would have to treat Jesus like Barabbas so he could treat Barabbas like Jesus. Barabbas thought it was the people that set him free. No, 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 no. It was the love of a heavenly Father. When I look at this story, I realize who Barabbas really is. That's me. That's you. That's us. And I felt, I was reading this the other day, and I felt God speak to me. I love Barabbas. I love him. But God, he's a bad man. I love him. And I wanted him to go free. But didn't you know that he probably would have never acknowledged the free gift? Yeah, but I love Barabbas. For while we were still sinners, Christ died for us. God sent his son for Barabbas, even the one he knew would walk away from Jesus and his free gift and never come back. He loves him. And the nerve, the gall, and the audacity of believers to think, I got saved by grace, but now that I'm in this deep, dark place of bondage, I better work hard to get myself out. What? That's the opposite of the gospel. Are you bound? Are you held under the power of this temptation, this sin? You feel like it's controlling you? What are you gonna do? I'm gonna shake myself free. Stop it! No, you won't! You're no match for the powers of hell and the urges of sin. You will not overcome it, and you will never overcome it. You'll just be another statistic. There's no answer within yourself. Your own marriage, your own goodness, your own discipline, your own devotion will not save your marriage and will not save your kids. There's only one, and he's the one that took your place. He's the one that stood silently on the platform with Pilate and said, yes, let him have Barabbas. Take me. How many times have I stood on that platform with Pilate and Jesus, and I'm the Barabbas, and they start to take my chains off, and I say, no, no, I deserve this. I deserve the guilt. I deserve the shame. I deserve the consequence. I deserve it. Jesus seems to look at me and say, no, son, let me have it. Let me have your sin. Let me have your pain. No, God, I did it to myself. I deserve it. My marriage won't make it. This is what I deserve. I deserve divorce. I deserve poverty. I deserve sickness. I deserve it all. No! God, I'm so ashamed. Give me your shame. But God, what if I do it again? I'll still be here. Oh, God, I don't want to hurt you. I love you. I don't want to do this anymore. Give me your sins, son. This is all we got. It's all I got. It's all you got. We can play games. We can play church games. We can pretend like some people are better than others and that's why they're blessed, or we can all come to the honest conclusion that it's God. And it's God alone. The greatest challenge is not your discipline, your devotion, your focus. Your greatest challenge is believing the gospel. Could it be that there's a God with a love so scandalous, so wide, so deep, so vast, so high, so expansive, so welcoming, so inclusive? Let me have your sin, son. Okay. And I give him my sin,
stand in this empty space of forgiveness and acceptance while Jesus walks off to the cross that I deserve. I see him walking to the post to be whipped. As I stand a free man, all the attention is turned now. And I feel the love of God saying, go son, live your life. I'll pay the price. Where did we get off? Thinking that we were gonna set ourselves free. It's still Jesus. It'll always be Jesus. It'll never stop being the power of Jesus. If his blood is sufficient for your salvation, his blood is sufficient to sustain you through every challenge and every sin and every temptation. Jesus is enough.